La meditación de esta tarde la he titulado Acercándonos a Dios en humildad. Creo que durante los últimos meses hemos podido ver cómo la gente experimenta temor, o quizás nosotros mismos hemos experimentado este temor. Le hemos sentido temor quizás a la enfermedad, hemos sentido temor a que sean afectadas las áreas de nuestra vida en las que confiamos, aquellas áreas de nuestra vida que creemos que son seguras. La gente se ha llenado de temor por las diferentes situaciones que se han desatado. Por ejemplo, el ver las escuelas, las iglesias cerradas, o gente a nuestro alrededor, nuestros propios conocidos que se han contagiado o quizás que han muerto por la enfermedad. Algunos viajes han sido cancelados, las bodas han sido pospuestas o canceladas, vemos los hospitales llenos, etcétera. Y sabemos que la situación ha sido crítica, no solo porque está a nuestro alrededor inmediato, sino porque esta situación es a nivel mundial. Aun cuando ahora se está reabriendo poco a poco la vida normal, lo pongo entre comillas, aún así continuamos atemorizados o con la incertidumbre de lo que va a suceder. Yo creo que nos hemos llenado de temor y de angustia porque nuestra tendencia como seres humanos es a creer que podemos tener seguridad en nuestro futuro. Para eso trabajamos, para eso nos esforzamos. Y no nos gusta o nos rebelamos ante el hecho de depender de algo o de alguien más para poder asegurar o para tener seguro nuestro futuro. No nos gusta, nos rebelamos ante eso. Y por eso nos llenamos de temor cuando podemos ver que no podemos controlar ni nuestro presente ni nuestro futuro. Nos llenamos de angustia cuando no podemos ya confiar en lo que creíamos que podíamos confiar. Gran parte del problema del temor se explica al ver y al reconocer que como seres humanos somos orgullosos y arrogantes porque creemos que tenemos el futuro comprado o asegurado. Podemos ver en nuestro corazón orgullo y arrogancia porque creemos o tenemos el pensamiento, la creencia de que nuestro futuro va a estar asegurado si nos esforzamos, si trabajamos lo suficiente. Pero la verdad, hermanos, es que las situaciones difíciles que enfrentamos cada día como consecuencia de vivir en un mundo caído y afectado por el pecado, tales como la enfermedad, la muerte, la inestabilidad económica o situaciones como la que hoy en día estamos viviendo, nos muestran que en realidad somos muy frágiles y muy vulnerables. Esa es la principal razón de nuestro temor e incertidumbre. Por eso la palabra de Dios nos amonesta acerca de las consecuencias de ser orgullosos y arrogantes acerca de nuestro futuro o nuestro destino. Y nos exhorta a dejar esas actitudes. ¿Cuáles actitudes? El orgullo y el querer ser arrogantes ante nuestro futuro. Mira lo que dice Santiago 4, 13 al 17. Dice el versículo 13, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Aquí Santiago, a través de lo que escribe, nos está llamando la atención a nosotros como creyentes de que no caigamos en el orgullo, la arrogancia o la jactancia de no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes y deseos para el futuro. Y nos advierte acerca de poner nuestra confianza y nuestra seguridad en nuestros recursos, en nuestras habilidades o en creer que somos dueños de nuestra vida. O como dicen algunos, en creer que somos dueños de nuestro destino. A través de la misma carta de Santiago,
Dios nos llama a no ser orgullosos, sino a ser humildes, mostrándonos en lo que dice esta carta que la humildad es el antídoto contra el orgullo y la arrogancia del corazón humano. Fíjese lo que dice aquí mismo en Santiago 4, pero el versículo 6. Dice que Él, hablando de Dios, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si somos humildes, Dios nos concederá su gracia, porque el humilde toma en cuenta a Dios en su vida. La persona humilde confía y descansa en la gracia y la soberanía de Dios. Fíjese bien en estos dos aspectos que estoy mencionando y lo voy a repetir. El humilde confía y descansa, número uno, en la gracia y número dos, en la soberanía de Dios. El orgulloso confía en su capacidad de hacer las cosas, con base en sus propias fuerzas, en sus recursos, en sus capacidades y sin tomar en cuenta al Dios soberano. Déjenme explicar rápidamente qué significa la soberanía y qué significa la gracia de Dios. La soberanía de Dios es, en pocas palabras, el atributo o la característica del ser de Dios, quien como creador y sustentador de todas las cosas visibles e invisibles, tiene control de todo. Nada escapa a su designio y aún nuestra propia vida está en sus manos. Y por lo tanto, nada de lo que sucede, sucede sin que Él lo quiera. La gracia, por el otro lado, es el favor o don gratuito concedido por Dios al hombre para hacerle salvo y para santificarle. Es el acto de amor inmerecido en el cual Dios llama a sus escogidos. Y aquí creo que hay unas palabras que tenemos que resaltar. En primer lugar es el don gratuito. Si es gratuito, no podemos pagar por él y no se nos pide que paguemos nada por él. Pero también más adelante nos dice que es el acto de amor inmerecido. O sea, aparte de ser gratuito, es algo que no nos merecemos. Por supuesto, la mayor muestra de esa gracia de Dios es la obra de Jesucristo. Al confiar en Jesucristo para nuestra salvación, estamos reconociendo en primer lugar nuestra incapacidad para salvarnos, pero también estamos confiando en la bondad de Dios hacia nosotros, que ha provisto sin nosotros merecerlo, para satisfacer nuestra más grande necesidad. ¿Cuál es esa más grande necesidad que tenemos? Es la necesidad de ser libres de la condenación y el poder del pecado. Por eso, la persona humilde descansa activamente en la gracia y la soberanía de Dios. ¿Por qué digo activamente? Porque no es nada más sentarse en un sillón a esperar que suceda, que Dios actúe de acuerdo con su gracia y su soberanía. Dios nos manda a ser responsables de nuestras acciones y nos manda a hacer las cosas, a actuar con sabiduría y con prudencia delante de las cosas que Él nos pone enfrente de nosotros. Pero haciendo lo que tenemos que hacer, descansamos en la gracia y la soberanía de Dios. Es importante que como creyentes lo recordemos todos los días para que no seamos arrastrados por nuestra tendencia humana hacia el orgullo. Debemos siempre, ante cualquier deseo de nuestro corazón, ante cualquier decisión, ante cualquier petición, pensar, como nos dice Santiago en su carta, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estamos tomando en cuenta a Dios. Y la humildad, es decir, el hecho de descansar activamente en la gracia y la soberanía de Dios, debe convertirse en nuestro estilo de vida y por lo tanto debe reflejarse también en nuestras oraciones. Si hemos sido orgullosos y hemos sido arrogantes al hacer nuestras peticiones delante de Dios o al hacer nuestros planes, debemos arrepentirnos de ese orgullo, arrepentirnos de esa arrogancia con la que hacemos nuestros planes y venir delante de Dios en fe. Por eso he puesto ahí estas dos palabras, venir en arrepentimiento y en fe. En fe, confiando en la soberanía de Dios y confiando en su gracia. Mira lo que dice Romanos 8:32, y ese es un versículo que a mí me gusta mucho y creo que deberíamos ponerlo entre esos versículos que nos aprendamos de memoria.
o por lo menos que nos aprendamos de memoria la cita bíblica. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó, y nuevamente está hablando de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá o no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si aprendemos a recordarnos o a predicarnos el Evangelio de Jesucristo, que nos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, nos vamos a mantener humildes o vamos cada día a aprender a ser humildes. Porque el Evangelio nos recuerda y nos lleva a admitir nuestra incapacidad de ser autosuficientes o independientes de Dios. Y nos lleva también a reconocer nuestra incapacidad de ser salvos de la condenación y el poder del pecado. Si recordamos o nos predicamos el Evangelio de Jesucristo todos los días, podremos confiar cada vez más en el Dios que no escatimó ni a su propio Hijo y que si estuvo dispuesto a eso para satisfacer nuestra más grande necesidad, ¿cómo no va a satisfacer todas nuestras demás necesidades? Por eso, al acercarnos a Dios en oración, es muy importante que lo hagamos en humildad, en arrepentimiento, arrepintiéndonos de nuestro orgullo y reconociéndole como Dios soberano y recordando la gracia de Dios mostrada en Jesucristo. ¿Está usted ante una decisión importante? ¿Está usted deseando algo para su futuro? ¿Está usted orando por algo o por alguien? La palabra de Dios nos llama a ser humildes, a que confiemos en la soberanía de Dios, a que confiemos en su voluntad y propósito, confiando también en su gracia. Y la invitación para hoy y de aquí en adelante es que nos acerquemos a Dios en oración humilde. Esa oración humilde que reconoce su soberanía y que recuerda la gracia de Dios mostrada en Jesucristo. Por eso, ahora que vamos a tener nuestro tiempo de oración, le invito a que tenga esta frase en su mente, que la oración debe ser una oración en humildad. Nuevamente, reconociendo su soberanía y recordando su gracia.